Bienvenidos a Conversaciones Productivas de Grupo Heroica. Mientras las autoridades de salud pública atienden la coyuntura actual, se requiere que paralelamente el sector público y privado logren visionar en positivo cuáles serán las acciones concretas para recuperar la productividad de nuestro país de forma rápida, eficiente e inteligente. Grupo Heroica, quien opera desde 2010 el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, ha diseñado una serie de espacios virtuales para conversaciones con los principales sectores de la economía colombiana, con el objetivo de conocer su visión frente a la reactivación productiva del país. La misión de Grupo Heroica es, y seguirá siendo, servir como plataforma para generar encuentros y grandes eventos, contribuyendo positivamente al desarrollo de nuestro país. Para esta versión de Conversaciones Productivas, dedicada al sector náutico, le damos la bienvenida a nuestro moderador, el empresario Frank Carlos Londoño, presidente de Azonáutica. Buenos días, señores panelistas y asistentes. Bienvenidos todos al conversatorio náutico, el futuro de la industria náutica en Colombia. Azonáutica y el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias se han unido para traerles a ustedes a los grandes actores del sector náutico en nuestro país para conversar sobre las perspectivas de hacia dónde debe encaminarse nuestra industria pensando en la etapa post-COVID-19. La náutica y la vida a bordo de un bote es la actividad ideal para compartir con nuestros seres queridos en este momento de aislamiento, ya que es un distanciamiento social perfecto. En un reciente artículo del New York Times, el CRO de MarineMax, el dealer de botes más grande del mundo, dijo: en esta época de aislamiento social hay muy pocas cosas emocionantes para hacer. Navegar en bote es una de ellas. Es por esto que debemos aprovechar esta pausa forzada para impulsar aún más el sector náutico y buscar formas de incentivar la náutica. Debemos buscar los mecanismos para que la náutica llegue a más sectores de la sociedad y que sean más los colombianos que pueden gozar de esta bella actividad. Este conversatorio no ha podido llegar en un mejor momento. Como muchos de ustedes saben, el 9 de julio, el Gobierno Nacional expidió el decreto 990, el cual habilita la operación de marinas y actividades náuticas con el cumplimiento de unos requisitos previos. Y esto es un gran avance. En Azonáutica estamos trabajando de forma articulada con el Gobierno Nacional, la Autoridad Marítima y autoridades locales para seguir avanzando en la reactivación responsable del sector náutico. Sabemos que falta mucho por hacer, pero por eso debemos estar aún más unidos y seguir trabajando por el beneficio de nuestro sector. Nuevamente, bienvenidos. En este momento quisiera presentarle a los panelistas que nos acompañan en el día de hoy, personas que conocemos hace mucho tiempo y que sabemos de su dedicación y amor por nuestro sector. El señor almirante Juan Francisco Herrera, director general marítimo. El capitán de navío Jorge Enrique Uricochea, capitán de puerto de Cartagena. El empresario cartagenero Rafael Simón del Castillo, presidente de la Junta Directiva Nacional de la ANDI y presidente de Novus Civitas. El empresario samario Juan Carlos Romero, gerente de la Marina de Santa Marta. Y el ingeniero naval Ricardo Mejía Correa, asesor técnico de náutica de Eduardoño. Durante este conversatorio hemos habilitado una plataforma digital Slido para que quienes nos vean puedan acceder y contestar una serie de preguntas durante el evento, ya que nos interesa mucho conocer sus opiniones y sus perspectivas. Podrán ver en pantalla un código QR que los llevará a la página y a la dirección web para poder responder las preguntas. La señora vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, ha sido importantísima para nuestro sector. Ha impulsado temas del turismo náutica y siempre está buscando
conseguir el crecimiento de nuestro sector. En el día de hoy, desafortunadamente no nos pudo acompañar, pero nos mandó un mensaje muy especial. Quiero enviar un saludo muy especial a Sonáutica, entidad que agremia al sector náutico nacional, y comentarles que en la Comisión Colombiana del Océano que presidimos acá desde la Vicepresidencia de la República, hemos estructurado 10 líneas de desarrollo estratégico para que nuestro país se proyecte aprovechando al máximo su potencial de ser uno de los 21 países bioceánicos. Queremos ser una potencia bioceánica sostenible, que saque provecho de todo lo que significa tener 2 océanos, pero siempre con una gran responsabilidad desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Y una de esas líneas es precisamente el turismo náutico, el turismo de playas. Por eso es tan importante para nosotros lo de las playas azules, el turismo ecológico en las zonas costeras, y queremos de verdad hacer una apuesta a fondo para que esos 47 municipios costeros que tenemos en nuestras 2 costas, Pacífica y Atlántica, muchos de esos municipios inclusive sabemos que están dentro de los más pobres de nuestro país, con los índices de necesidades básicas insatisfechas más altos, pero tienen un gran potencial de desarrollo en los temas de los océanos, en el tema turístico, en el tema inclusive gastronómico, que la gente a veces se olvida de la importancia que significa la gastronomía, la cultura, los saberes tradicionales, las expresiones culturales, la música, etcétera, para convertirse en sitios de atracción turística de primerísimo nivel. De tal manera que por esa razón hemos logrado una coordinación armónica entre el gobierno nacional, los gobiernos regionales y los empresarios para lograr realmente un trabajo con esos municipios, con los ciudadanos de esos municipios, para explotar de manera sostenible, insisto, en esa responsabilidad de la sostenibilidad, los recursos marítimos de Colombia y especialmente este recurso náutico. Es más, les quiero contar otra cosa. En esa misma Comisión del Océano tenemos una segunda actividad estratégica, que es sacar adelante una ley de abanderamiento de barcos. Y hemos trabajado en ese proyecto de ley con la DIMAR, con la Armada Nacional. ¿Por qué? Porque es fundamental que Colombia pueda traer acá en naves que lleven bandera colombiana. Eso nos daría la oportunidad de toda una industria de servicios para esas naves marinas, para las naves mercantes, comerciales, etcétera, y entonces, y por supuesto las de la defensa nacional y las de las armadas de otros países. Y nuestro trabajo está con el Ministerio de Medio Ambiente, el de Comercio, el de Industria y Turismo, para lograr realmente que este trabajo orientado a traer hacia Colombia más marinas, a traer hacia Colombia el servicio de atención, de reparación, de mantenimiento para las naves, de verdad nos dé a nosotros una gran capacidad de generación de empleos de calidad para esos 47 municipios. Con los ministerios entonces estamos sacando adelante 22 nuevas iniciativas de marinas náuticas en el país. Van a estar ubicadas 7 en Santa Marta, 6 en Cartagena, 5 en Coveñas, 1 en Barranquilla, 1 en Turbo, otra en Bahía Solano, otra en Providencia, y de esta manera tendremos entonces una construcción de nuevas marinas que también va a generar crecimiento económico, atractivos para el turismo, generación de empleos directos e indirectos, gracias precisamente a la llegada de nuevos usuarios de estas marinas en nuestro país. Hemos calculado que esto nos va a generar cerca de 4.500, 5.000 nuevos puntos de amarre y la generación de cerca de 2.000 empleos nuevos directos y 8.000 empleos indirectos. De tal manera que es así, con la sumatoria de distintas posibilidades derivadas de este potencial de nuestros 2 océanos, como lograremos nosotros generar crecimiento, empleos, más desarrollo
en nuestro país énfasis en esos 47 municipios y vamos a lograr realmente que las 21 marinas que ya existen en el país, 18 en el Caribe, 3 en el Pacífico, se fortalezcan para que nuestro país cada día realmente sea mucho más atractivo para esos turistas que son propietarios de los yates de recreo, de las embarcaciones de recreo, y tengan entonces a Colombia como un sitio para venir a pasar en vacaciones. Por eso es tan importante ese complemento con lo de la bandera nacional, y por otro lado también ofrecer todos estos servicios de mantenimiento, de reparación de todas estas naves de recreo. Y así podremos nosotros lograr que esta posición geográfica privilegiada de Colombia, que sirve sin duda para el desarrollo del turismo, entre otras cosas, también nos permita aprovechar esa ventaja enorme de Colombia. Nosotros tenemos unas probabilidades de huracanes mucho más bajitas que las que tiene el Caribe. Lamentablemente el Centroamérica y Caribe tienen realmente grandes dificultades cuando viene la época de los huracanes, y estamos en la línea de diversas rutas de navegación mundial, tanto para el Caribe como para el Pacífico. La temperatura del agua en nuestros mares, en general el clima de nuestras ciudades costeras, son todos ellos factores que hacen muy atractivo para que Colombia sea un sitio predilecto para los turistas náuticos internacionales. Sabemos que antes del COVID, antes de esta pandemia que nos ha cambiado todo, pero de todas maneras el 80%. Con el video de la vicepresidenta. Aprovecho para complementar un poco lo que ella viene diciendo. Yo creo que es importantísimo eso de la situación geográfica nuestra, donde estamos, dos océanos, y el potencial tan grande que tiene el país. Ya tenemos de nuevo el video de la... No pudimos tener... Bueno, entonces, pues bueno, para complementarlo, yo creo que es muy importante. Debemos, sin duda, enfocarnos en crecer el sector náutico. El impacto económico es muy grande. Yo quiero darle unos datos, y yo sé que es un poco diferente a la comparación, pero yo creo que los americanos son los reyes de la náutica en el mundo, y siempre han visto en la náutica el potencial de cambiar la economía de sectores de su país. Pero en Estados Unidos la náutica recreacional contribuye 170.3 billones de dólares a la economía, 511.117 empleos directos y 180.000 empleos indirectos. Tenemos que pararle bolas al sector náutico, tenemos que invertir en el sector náutico y tenemos que darle facilidades al sector náutico para que pueda alcanzar su potencial y todo el potencial que tenemos aquí en Colombia. Doy entonces ahora la palabra al señor almirante Juan Francisco Herrera, director general marítimo, que nos contará sobre la perspectiva de la autoridad marítima y los retos de la industria náutica. Bueno, un cordial saludo, muy buenos días para todos, y para mí es muy importante poder hacer parte de este panel. Estábamos un poco preocupados con la conexión, pero creo que me están escuchando bien. Básicamente, yo sí quisiera decir tres cosas fundamentales de lo que ha venido ocurriendo este año en Colombia. El gobierno nacional, coherente con la política de volvernos una potencia marítima, bioceánica a nivel regional de alta influencia, aprobó el Plan COMPES bioceánico. Ese es el primer elemento que es importante. El segundo elemento que es importante destacar acá es que hay dos capítulos muy concretos, uno de educación marítima y otro de cultura marítima. Aquí yo quiero enfatizar en lo siguiente, y supongo que Rafael Simón no me dejará desmentir cuando de alguna manera nosotros hablamos de la náutica como algo que por la naturaleza que tiene solamente se puede entender por parte de quien lo vive. Y la verdad es que en la costa así se dice en todas las partes del Caribe en realidad. Pero es difícil cuando a 2.600 metros de las estrellas mirando hacia Monserrate se tratan de tomar decisiones. El esfuerzo que hemos hecho, y yo por eso valoro mucho las palabras de la señora vicepresidente, porque realmente ella es la que nos ha acompañado en esta lucha
de poder hacer entender que los temas marítimos para el país ahorita en esta época de pandemia son la clave hacia el futuro. Ella lo decía muy bien, el tema de tener dos mares, el tema de lograr esa firma de este COMPEX, el tener esos dos capítulos de educación marítima y cultura marítima, que no son lo mismo, porque una cosa es que usted empiece a aprender de temas marítimos y otra cosa es que la cultura, que es la que todos los que ustedes hacen parte de este gremio tan maravilloso que es la náutica, pues realmente lo pueden entender de una manera más clara. Para nosotros fue difícil hacer entender que así como podíamos empezar a movernos por carreteras de una manera restringida con unos permisos, pues es lo mismo que hace uno en un bote, inclusive con menor riesgo para lo del tema del protocolo de bioseguridad. Sin embargo, no se veía de la misma manera, por lo que para nosotros ha sido un tema que hemos tenido que enfatizar, casi que decirles, mire, es que en la parte abierta, no en un espacio cerrado como un vehículo, la gente tiene menos riesgo si usted se mantiene con el tapabocas, todo esto. Y eso es cultura marítima. Eso es lo que yo digo que es cultura marítima. Hasta ese punto de no lograr entender cómo es el comportamiento en un vehículo de 4 personas en una familia al comportamiento de una lancha de 4 personas que son la misma familia, pero van a ir a las Islas del Rosario. Entonces era más difícil lograr entender que se podía uno mover por vía náutica que por vía terrestre. Y definitivamente es más fácil por vía náutica. Pero bueno, finalmente hemos logrado ese punto, pero a eso me quería referir cuando hablamos del tema de cultura marítima. Tenemos que seguir haciendo un gran esfuerzo desde el gobierno nacional para entender el alcance de lo que significan los temas náuticos. Y en educación marítima, nuestro concepto de lo que significa la gobernanza marítima, que lo hemos hablado en 3 líneas, el trabajo interinstitucional muy fuerte, desde lo nacional y desde lo local. Por eso el capitán de puerto está acá, porque yo quisiera que él ahorita ampliara un poquito el tema de todo el trabajo que se ha hecho con ustedes directamente para estos protocolos. El tema del gremio marítimo como tal, que también son ustedes mismos. El gremio es el que necesita que le facilitemos todo. Creo que aquí entonces quedan 3 puntos importantes de mencionar. La aprobación del COMPEX bioceánico nos da la primera línea. La segunda línea es esa ley de abanderamiento que la señora vicepresidente nos decía ahora, porque es que es clave. Y yo creo que con Rafael Simón también, me acuerdo cuando era capitán de puerto en el año 2012, yo le dije al señor presidente Santos, ese certificado de estupefacientes no sirve para nada. Lo único que hace eso es entorpecer la náutica y no avanzamos. Entonces, quitemos ese certificado. Aquí lo que estamos haciendo precisamente es quitar el certificado, haciendo que sea más fácil el proceso de registro para que realmente podamos tener abanderamiento. Y en esto también están los yates y veleros. Pero esa es una segunda línea que es importante que la logremos en esta próxima legislatura. Y el tercer elemento es la facilitación tecnológica. Nosotros acabamos de suscribir directamente con una empresa del Ministerio de Defensa un contrato para tecnificar todos nuestros sistemas de plataforma de los trámites de gentes de mar, del registro de naves, y de esa manera vamos a estar mucho más rápidos para que de aquí a diciembre podamos tener una plataforma que le va a servir mucho a todos y que va a facilitar el tema de que las naves se puedan abanderar en Colombia. Así de que yo creo que con estas 3 líneas, en cuanto a la náutica, la visión que estamos teniendo es clara, aprovechar muy bien todo el territorio marítimo náutico. Nosotros hicimos todo ese plan del ordenamiento del espacio marítimo. Eso ya está hecho. Yo quiero decirle a todos ustedes, en la costa Caribe, así como lo dijo la señora vicepresidente, que tenemos claramente identificadas todas las marinas que van a existir a lo largo de la costa. También, por supuesto, que tenemos que estar en coordinación con los alcaldes para que acojan ese plan del ordenamiento del territorio marítimo y costero como parte de su plan de ordenamiento territorial. Y en esto, los capitanes de puerto están jugando un papel clave. Es determinante que donde quedaron establecidas las marinas sean allí, porque verdaderamente eso lo hemos trabajado desde lo que significa un sistema de información geográfica con precisión, desde la responsabilidad ambiental para saber que no vamos a afectar ecosistemas ambientales, pero que en cambio sí estamos aprovechando muy bien cada una de estas posiciones que tenemos en la costa Caribe y Pacífica para que se pueda desarrollar más esta actividad. O sea que lo que les quiero dar a ustedes es un parte de decirles la autoridad marítima está lista, siempre lo ha estado, creo que vamos a la vanguardia. Por alguna razón a veces somos incomprendidos y no se nos deja avanzar más, pero también quiero decirles con claridad
que el tema reglamentario es uno de los factores que ha afectado y esperemos que con esta ley de abanderamiento, esperemos con estos fortalecimientos internos que hemos hecho desde plataformas tecnológicas más fáciles, que esperemos también poderlas tener después en una app para hacer estos trámites, pues realmente podamos avanzar y en estos 6 meses dejar consolidado el tema náutico en Colombia, para el cual yo quiero decirles, desde la propia Dirección Marítima estamos haciendo la gestión para que, por ejemplo, entidades como el Ministerio de la Cultura, que vean esos certificados para las marinas, se puedan facilitar. Acá con el capitán de puerto lo hemos venido haciendo. Esperemos que este año al menos tengamos 3 marinas en Cartagena y podamos desarrollar las otras en otras 2 partes, que puede ser una en Santa Marta, otra en La Guajira, dentro de los proyectos que existen. Pero por lo menos sabemos que tenemos un objetivo claro de 3 marinas en Cartagena y 2 marinas, una en Santa Marta y otra en La Guajira, como para dar un parte de chulear, que este año logramos hacer el tema de marinas como un fortalecimiento. Yo quisiera darle la palabra al capitán de puerto. No sé si de pronto acá estoy dañándole su moderación, pero quería hacer unas respuestas desde lo nacional y también desde lo local con el capitán de puerto. Entonces, no sé, Frank, si lo consideras de esa manera. Señor Almirante, no se preocupe que ahora, después de usted, el señor capitán de puerto tendrá la posibilidad de profundizar un poco más de lo que usted está hablando. Esto está programado de esa manera. Yo quisiera darle las gracias por su intervención. Yo quiero ser enfático en algo para todas las personas que lo están escuchando. Realmente ha sido fenomenal el acompañamiento que hemos tenido de parte de DIMAR y de Capitanía de Puerto en todo este tema de la pandemia, y viene siendo así. Debo darle las gracias, señor Almirante. Realmente nos sentimos muy bien acompañados. Creo que vamos por buen camino. Creo que podemos continuar potencializando la náutica en Colombia, y quiero que sepa que nosotros estamos dispuestos a trabajar con usted lo que se necesite de la parte privada y como asociación para conseguir que podamos llegar a conseguir todo lo que usted estuvo hablando en su intervención. Hemos conseguido retomar comunicación con la vicepresidenta, entonces quisiera que termináramos con su presentación y después seguimos con la intervención del capitán de puerto. Muchas gracias. Muchísimo más ingresos económicos para nuestro país. En el sector náutico, durante nuestro gobierno se tienen alrededor de 13 millones de dólares de inversión para el sector, compuestos por una inversión pública de cerca de 6.3 millones de dólares, una inversión privada de cerca de 7.4 millones de dólares, en un país que tiene 7.336 embarcaciones registradas. Hay 6.100 que están registradas en el Caribe, 1.236 en el Pacífico, y cerca del 70% de estas embarcaciones matriculadas tienen menos de 8 metros de eslora. Y esto incluye gran número de lanchas pequeñas, traslado de turistas. En fin, tenemos todo un campo de trabajo y de mejoramiento en esta materia, en donde Colombia sin duda tiene una ventaja comparativa enorme frente a otros países, que la vamos a convertir en una ventaja competitiva. En estos momentos vemos desafortunadamente el costo enorme de esta pandemia derivada del COVID, tanto el costo en materia de salud como sobre todo el deterioro de la economía, la pérdida de puestos de trabajo. Tenemos que hacer nosotros una apuesta grande, repensarnos como nación, aprovechar nuestras ventajas comparativas, convertirlas en ventajas competitivas y saber que nuestros mares, nuestras fuentes de agua nos dan una oportunidad inmensa para generar nuevos recursos, nuevos empleos, más turismo náutico, en fin, más desarrollo para la población de nuestras 2 costas. De tal manera que es un placer para mí estar hoy acompañándolos. De verdad que me alegra enormemente que, a pesar de las dificultades de este aislamiento, todos seguimos pensando, proponiendo, trabajando para que de verdad Colombia logre sacar adelante todo su potencial. Tenemos entre todos que lograr sacar esa mejor versión de Colombia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora vicepresidenta. Bueno, antes de continuar con el capitán de puerto, vamos a tener nuestra primera pregunta Slido, que estará en pantalla.
¿Qué piensa que debería cambiar para facilitar la náutica en Colombia? Regulación fiscal para el mercado náutico, infraestructura náutica suficiente, simplificación de trámites e incentivos para la inversión, o delimitar la normativa del sector náutico dependiendo de la actividad, recreo, charter y turismo. Bueno, aquí vamos viendo los resultados. Se está hablando mucho sobre la infraestructura náutica suficiente, especialmente el tema de la simplificación de trámites e incentivos para la inversión. Yo creo que las tres actividades, las tres opciones son muy importantes para el crecimiento de la náutica en Colombia y creo que realmente es algo en lo que debemos trabajar desde Azonáutica y todo el gobierno local. Listo. Ahora quisiera darle la palabra al capitán de navío Jorge Enrique Ricochea, capitán de Puerto de Cartagena, que nos contará más sobre la perspectiva de la autoridad marítima y los retos de la industria náutica. Frank, muy buenos días y muy buenos días para todos. Bueno, la idea es primero agradecerles por invitarme, como al señor Almirante Herrera, a este espacio para poder hablar sobre estos temas tan importantes para todo nuestro gremio náutico y poderles explicar cómo hemos ido trabajando y realmente cuáles son esas barreras que podemos llegar a encontrar para poder desarrollar nuestras actividades náuticas de la mejor manera y poder dar un empujón a todo el gremio náutico en Colombia. Bueno, primero podemos encontrar que es generalizado y no es un secreto que la tramitología sea una gran barrera en cuanto a facilidades de desarrollo de actividades náuticas en nuestro país. Dígase, todo lo que son las matrículas de embarcaciones, el tema de licencias para operarios de las mismas, de las cuales hemos ido dando esas batallas y poco a poco se han hecho menos complejos y desgastantes este tipo de trámites. La dificultad, y creo que ya lo conocen, se centra cuando se dan varios actores adicionales a la autoridad marítima. Entonces, dentro de lo que estamos hablando es el mismo trámite con varias personas diferentes que no hacen parte de la Capitanía de Puerto de la Dirección General Marítima, pero finalmente nosotros dependemos de ellos para poder entregar el trámite satisfactoriamente. Como dijo el señor Almirante, el tema del certificado de estupefacientes es un dolor de cabeza y que se ha venido trabajando para ver cómo lo sacamos de línea. Y esto, pues, esto sería un triunfo muy grande para todo nuestro gremio y el señor Almirante ya lo explicó claramente. Dentro de las cosas importantes en los trámites que nos genera un retroceso impresionante y nos ha dejado avanzar es el tema del caso de las concesiones. Este es mucho más complejo, teniendo en cuenta que aquí ya estamos hablando del concepto de viabilidad de varios ministerios. Entonces, dentro de los cuales está el Ministerio del Interior, para ver si hay presencia, por ejemplo, de comunidades en el sector de interés y si se requiere consulta previa. Ministerio de Cultura, adicional hay un concepto del ICANN, de la Secretaría de Planeación del Distrito también, y además requisitos como conceptos de la autoridad ambiental. Por otro lado, tenemos unos estudios oceanográficos que son mucho menos complejos, estudios de impacto ambiental, presentación de planos, unas pólizas y otros requisitos mucho más pequeños que realmente si se tramitan estos últimos juiciosamente, en unos 6 meses podríamos estar adelantando. Pero los primeros están demorando, podemos estar hablando entre 1 y hasta 3 años para poder salir adelante. Entonces, porque eso vienen unas correcciones, unos ajustes y varias comunicaciones que se dan entre parte y parte, y por eso lo afecta realmente el tema de la eficiencia y el desarrollo de estos grandes proyectos que nos pueden impactar positivamente el desarrollo del país en este campo. Bueno, ¿cuáles son los retos de infraestructura náutica que podemos manejar acá en el país? Bueno, teniendo en cuenta que en DIMAR estamos interesados, y esas son las políticas del señor director general marítimo, en impulsar todo el desarrollo náutico del país. Y estamos totalmente alineados con las palabras de la señora vicepresidente. Dentro de los retos actuales se tiene el poder ampliar el número de marinas secas, lo que son los clubes náuticos, y en todo el litoral Caribe y Pacífico de Colombia, que desafortunadamente no cuentan con más de 40 de este tipo de instalaciones a nivel nacional. Y deberíamos interconectarnos desde la Alta Guajira hasta Turbo, y en el Pacífico también, de igual manera, desde Tumaco hasta la parte de arriba de Vallasolán, para poder tener ese corredor logístico para todos los navegantes y extranjeros que quieran recorrer nuestro país marítimo. ¿Cómo se logra esto? Aprovechando la iniciativa de la empresa privada, para poder convertir toda la infraestructura náutica requerida, porque así podemos darle las facilidades y los incentivos para que el gobierno nacional
pueda apoyar y empujar estas iniciativas. ¿Esto qué hace? Pues, como lo dijo la señora vicepresidenta, generar miles de empleos, tanto directos como indirectos, para lo que son los operadores de las embarcaciones. Se activan los talleres de mantenimiento y reparación, todas las estaciones náuticas de combustible, las escuelas náuticas de formación. Además, se incrementaría el turismo extranjero al poder contar con más posiciones de atraque en todas sus dimensiones, desde las pequeñas lanchas hasta los grandes megayates que realmente, pues en este momento, no tenemos la capacidad para poderlos recibir en una forma masiva, que quieran visitar nuestro país. Bueno, de acuerdo al estudio del Plan Nacional de Turismo Náutico de Colombia del 2013, los usuarios de las actividades náuticas en el Caribe estaban alrededor de 800.000 personas para ese año 2013, lo cual en la actualidad podríamos estar sobrepasando el 1.000.000 de usuarios. Si facilitamos el desarrollo de estos proyectos tan importantes para el país, creería yo que podríamos hablar de una cifra nada despreciable de más de 1.5 millones de usuarios, lo cual impactaría directamente en el dinero que dejarían dichos turistas en las diferentes ciudades costeras. Entonces, eso es sumamente importante. Y finalmente, para hablarles de los retos de la Capitanía de Puerto de Cartagena para la pospandemia, como decía el señor almirante, estamos trabajando totalmente convencidos de que la solución es reactivar rápidamente todas las actividades marítimas. Es por eso que estamos implementando los protocolos que la Dirección General Marítima ha venido trabajando con el Viceministerio de Turismo y además de la mano de algunos grupos del sector náutico, para poder reanudar estas actividades de recreo y transporte marítimo de pasajeros, actividades de buceo y en general todas las actividades marítimas que están paralizadas y tratar de mitigar todos los efectos tan nocivos en cuanto al impacto económico que se le ha generado al gremio marítimo. Por otro lado, debemos frenar también lo que es la ilegalidad en cuanto al transporte de pasajeros que se hace de manera frecuente en un grupo de integrantes de la comunidad costera, y nos hace generar una pérdida de turismo a empresas legalmente constituidas y que de una u otra forma también afecta negativamente la evolución del desarrollo náutico del país. De igual manera, tenemos que garantizar de forma coordinada con guardacostas, que es nuestro brazo fuerte para cumplir todas nuestras normas, la seguridad de todas las embarcaciones que se encuentran fondeadas en diferentes áreas de la jurisdicción, teniendo en cuenta que podemos tener un control positivo en las marinas, en los embarcaderos, en los sectores que están resguardadas, pero en las áreas de fondeo o en esas áreas insulares es un poco más complejo poder tener el control y garantizar esta seguridad. Y teniendo en cuenta que durante la pandemia se han incrementado todas las necesidades básicas e insatisfechas de la comunidad, esto pues sencillamente nos genera de una u otra manera el incremento de los riesgos para los navegantes en esos sectores de la bahía y parte insular, por lo cual debemos estar preparados para evitar que se presenten cualquier tipo de fenómenos de este caso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor capitán de puerto, Jorge Enrique Goicoechea, por su intervención. Sabemos del trabajo que viene haciendo la Capitanía de Puerto. Usted sabe que cuenta con el apoyo de Azonáutica. Creo que es súper importante que sigamos pensando en mejorar y crecer la infraestructura náutica en el país, especialmente en las zonas que tienen potencial y aún no tienen ningún tipo de infraestructura. También pienso que es bien importante y que es una de las tareas que tenemos en Azonáutica, es de conseguir incrementar aún más la oferta, la demanda, incrementar más la demanda de embarcaciones y de servicios náuticos en el país. Y creo que la forma de hacerlo es también simplificando los procesos, buscando que sea más fácil ser propietario de embarcación, que sea más amable ser propietario de embarcación y que realmente podamos llegar a más sectores de la población, no solamente dentro de nuestro país, sino que también sea mucho más amable el país hacia las personas del exterior, aprovechando siempre nuestro lugar geográficamente en el mundo y todos esos beneficios, pero adicionalmente a eso entendiendo que sí tenemos competencia en otros lugares y que debemos mirar hacia esas partes como los Estados Unidos y otros países del Caribe para emular ciertas cosas de ellos y así poder ir mejorando. Ahora quisiera continuar con nuestro siguiente panelista, el empresario cartagenero Rafael Simón del Castillo, presidente de la Junta Directiva Nacional de la ANDI y presidente de Nuevo Civitas, que nos hablará de la visión de la industria náutica en Colombia, siendo uno de los creadores de la guía náutica turística vigente.
Bueno, buenos días. Un saludo muy especial a mis compañeros de mesa, Mirante Herrera, con quien hemos venido trabajando y dando estas luchas hace muchos años, desde que comenzamos a hablar de la guía náutica, estando de ministro Sergio Díaz Granados, imagínate, hace tiempo largo ya. Y a todos los asistentes al foro por querer escuchar todas estas ideas que tenemos. Yo me dieron una guía de preguntas sobre un poco la visión de qué sigue después de la pandemia y cómo seguimos con la industria náutica. Yo creo que uno eso lo debe dividir en dos sentidos. El de corto plazo y el de largo plazo. Yo creo que el ser humano seguirá siendo ser humano independiente del COVID y de la situación en que nos encontramos hoy. Y las cosas van a volver a la normalidad. La pregunta es cuándo, si dentro de 2 años o 3 años, o dentro de 1 año, dentro de 6 meses. Lo cierto es que ve uno ya países como Italia y Suiza, donde la vida está poco a poco regresando al estado normal con ciertas protecciones y ciertas precauciones que hay que ir tomando para evitar el crecimiento de la pandemia. Pero sin lugar a dudas va a haber un impacto grande en la economía. No puede uno esperarse que las cosas rápidamente, el ingreso disponible para inversión en temas de alguna manera vistos por algunos suntuarios, a otros como una necesidad básica, dependiendo de qué lado de la orilla esté uno en la náutica, va a generar probablemente una desaceleración, como en muchos mercados, y luego vendrá una reactivación. Y esto hay que verlo positivamente, digamos, es momento de estar preparados, momento de tener un señor Dimar que viene luchando por este tema de la náutica y dejar preparado la normativa que requerimos para estar listos para cuando venga la demanda. ¿Sí? Perdón. Escucha alguna voz. Prepararse para cuando venga toda la demanda hacia el futuro. Y estar listos para capturarla como país en su máxima ola de demanda. Visto desde nuestros nuevos comportamientos, ve uno cada vez más la gente buscando espacios libres, espacios donde no necesariamente estén con los conglomerados de personas. Y esto es una enseñanza de todo este proceso. Las fincas, la demanda inmobiliaria está caminando hacia casas, gente queriendo. En los Estados Unidos, por ejemplo, la demanda de casas se disparó versus lo que venía en apartamentos. Y lo estamos viendo también en Colombia sobre el futuro inmediato de la demanda de vivienda con más espacio. Lo vemos nosotros en Serena del Mar. De manera que ver el mar como un punto de escape a esos conglomerados y tener este distanciamiento que tenemos que tener es un momento ideal, creo yo, para el desarrollo de la náutica. Y como bien lo decía el almirante Herrera, es mucho más sano estar transportándose al aire libre en un espacio abierto en el mar que estar dentro de un carro en un lugar de la ciudad, de manera que claramente están dadas las condiciones. En Serena, pues venimos preparándonos para este tema, ya faltan unos pasos últimos en el tema de concesiones, ya creo que estamos en la etapa final, que nos llevaría a poder desarrollar 360 puestos de atraque y 310 puestos de marina seca, que permitiría para los desarrolladores de marina, nosotros finalmente somos un facilitador de tierras para que otros hagan sus desarrollos, vengan y construyan ahí las marinas especializados, en el caso de Serena, en embarcaciones recreativas. Y la razón es que es poco calado, máximos calados de 8 o 12 pies en los distintos lugares, pues no permite grandes embarcaciones, pero sí donde está el grueso de la demanda náutica. Tenemos mucho entusiasmo con eso, desde casas con muelles privados hasta en marinas deportivas, sobre zonas de fondeo y sobre zonas de muelles pues, directos en ese tema. Para potenciar las marinas en Colombia, creo que coincido 100% con lo que me antecedieron en palabras. Es mucho lo que se ha avanzado
y los últimos directores de DIMAR han tenido muy claro el reto de desregular de alguna manera con responsabilidad, manteniendo las cosas dentro de un orden claro, pero sí facilitar el proceso desde adquirir una lancha hasta registrarla, hasta manejarla y obviamente el tema de conseguir los permisos para hacer unas marinas. No ha sido fácil, la legislación que antecede es una legislación bastante restrictiva, casi que desestimulando el proceso de la náutica. Pero sí he visto en los últimos, diría yo, 15 años, un trabajo muy fuerte de todo la DIMAR, la Capitanía de Puerto, en buscar los caminos para poder lograr esa facilitación. De manera que la actitud está, la vicepresidenta es una líder de este proceso desde hace muchos años que nos conocemos y ha venido tratando también de facilitar ese desarrollo de las distintas legislaciones que regulan el proceso. Yo diría que el mayor apoyo que puede dar el sector público a la náutica es justamente el de facilitación. Ve uno como en Estados Unidos una persona con la licencia de conducción de un carro puede ir, comprar una lancha y salir a navegar en ella. Ese es el extremo ejemplar y por eso en parte la gente lo hace, porque es fácil hacerlo. No hay que hacer los grandes cursos para sacar una licencia de piloto, todos los que las hemos hecho, eso es un proceso complicadísimo. Desde cursos contra incendios, allá estuve apagando incendios en Mamonales, un cursillo de ese tema y aprendiendo sobre las estrellas. O sea, realmente es un proceso complicadísimo. Para una navegación costera probablemente uno debería preguntarse si eso es necesario o no es necesario. Salir en una lancha, las restricciones sobre es que necesitas un piloto, un asistente certificado, 2 certificados, versus lo que pasa en los Estados Unidos, dice uno, caramba, ¿será que se puede hacer más sencillo y pasar la responsabilidad o la carga de la responsabilidad al capitán de la embarcación y no tanto al Estado? A veces como Estado somos bien proteccionistas. Queremos cuidar hasta el último detalle. Y eso pues es bueno, pero al mismo tiempo crea unos retos enormes en que fluyan los negocios. ¿Será que uno debería dejar la responsabilidad de sacar los permisos a las mismas marinas que han sido certificados, como pasa en el tema de la DIAN? La DIAN decidió crear las sociedades de intermediación aduanera con unas responsabilidades y unas pólizas enormes, y es el sector privado el que hace los trámites en las importaciones y las exportaciones de los bienes. Y la responsabilidad recae en estas entidades que son muy ejecutivas en esos procesos. Entonces sí debería uno preguntarse qué otras figuras pueden ingeniarse para llevar a esto al extremo de facilitación como uno lo ve en los Estados Unidos. El tema del territorio y lograr sacar los permisos con todos nuestros procesos de derecho sobre el territorio, eso es una situación de legislación mucho más compleja, mucho más difícil, y no veo una solución de cómo hacer el proceso sencillo de las marinas, pero claramente como persona que he venido haciendo ese trabajo con las comunidades alrededor de nosotros, hay un diálogo que hay que construir, un diálogo social, y es responsabilidad de uno como desarrollador tenerlo y hacer ese trabajo para evitar complicaciones, incorporar a la población en el mismo desarrollo. En Serena, por ejemplo, nosotros garantizamos que el 10% al menos de la población, que hoy hay 1.400 personas trabajando en Serena, son de esas comunidades. Y eso requiere un esfuerzo grande de nosotros, de capacitación, de educación, pero vamos muy bien. Esta mañana la estadística era 14%, y en trabajos calificados el compromiso es 5%, llevamos en 7%. Entonces sí se puede uno trabajar con la comunidad, y no solo se puede, se debe trabajar con la comunidad. Y eso yo creo que facilita mucho esos procesos y a las mismas autoridades para hacer los licenciamientos. Creo que yo tengo una frustración que quiero dejarla depositada aquí al almirante Herrera, que hoy está al mando en esto, y es
que todavía las cartas náuticas que hicimos con tanto esfuerzo, uno no las puede bajar de Garmin o de Navionics o de las cartas que tiene uno ya en los iPads y en los iPhones. Hice el intento esta mañana, justamente antes de entrar, volví a actualizar mis cartas de las Islas de Rosario y todavía no están metidas esas cartas que sacamos electrónicamente con la carta náutica. No sé dónde se trabó ese proceso, si es un tema de distribución en los que hacen las cartas a nivel nacional o es un tema bueno, no sé, no quiero especular, pero me parece que están las cartas de la navegación de altura, esas están perfectos con las boyas, con las nuevas redes sociales, pero esos que hicimos de altísima resolución sobre Isla de Rosario, San Bernardo y las distintas marinas, eso todavía no está. Y eso es importante, porque eso facilita la autonomía de los navegantes y cuando se sienten seguros en la navegación, pues tienen cartas claras, eso es, te diría que el 70% de la tranquilidad para salir a navegar. Yo creo que me detengo aquí, más bien cuando haga las preguntas volvemos a conversar por el espacio que nos dieron estos 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Frank. Hola, Rafa. Muchas gracias, Rafa, por la intervención. Continuamos ahora con Juan Carlos Romero, gerente de Marina Santa Marta, que nos hablará de los retos de la industria náutica desde la perspectiva de las marinas. Muchas gracias, Rafa, por tu intervención. Ahora continuamos con Juan Carlos Romero, gerente de Marina Santa Marta, quien nos hablará de los retos de la industria náutica desde las perspectivas de las marinas. Muchas gracias. Vale, gracias. Hola, Frank. Gracias por la invitación. Frank, yo creo que... ¿Me escuchas? Sí, Juanca, sí. Continúa. Okay. Bueno, Frank, yo creo que el fin de mi participación es comentar un poco cuál es la visión de la recreación de la náutica desde el punto de vista de las marinas. Para llegar a eso, yo quisiera hacer un breve recuento de lo que ha sido la historia de Marina Santa Marta. Yo podría decir que Colombia es un país que no tenía una cultura marítima muy fuerte, a excepción de Cartagena, que sí tiene una historia de décadas en ese sentido. En lo que respecta a Santa Marta, yo creo que el punto inicial para el desarrollo náutico fue el COMPES, el 31/10 del 2001, donde se incentivó la creación de las 10 marinas, cada una con 150 puestos de atraque en la costa atlántica. Eso fue muy importante porque fue como el lineamiento que nos permitió visionar la construcción de la marina, y sobre eso también Puerto Velero se construyó en las décadas después del COMPES. Cuando nosotros abrimos la marina en el año 2010, era una marina de 256 puestos y no había más de 10 embarcaciones en agua. O sea, eso era un escenario que reflejaba tal cual la realidad del mercado. A hoy, ya casi una década después, que cumplimos ahora en diciembre, ha cambiado muchísimo, como ustedes lo han comentado anteriormente, como fue el Plan Nacional de Turismo Náutico, como fue la creación de la azonáutica, como fue la firma del Acuerdo de Paz en 2016, como fue la publicación de la Guía Náutica Colombiana. Yo creo que esos puntos fueron claves e impulsaron muchísimo el desarrollo de la industria náutica. A hoy, yo considero que Colombia está posicionado a nivel mundial como un destino náutico, y prueba de ello es la cantidad de regatas que nos han visitado todo este tiempo y han hecho la ruta visitando Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, regatas como Regata del Rey, la OCC, la RC, la Oyster, todas de un gran renombre internacional, y pues eso yo creo que es un resultado de eso. Ahora, con esta crisis que estamos viviendo debido al coronavirus, yo quisiera partir mi visión como en los 3 mercados que nosotros estamos atendiendo. El primer mercado es el nacional, que son aquellos nacionales que tienen sus embarcaciones para el uso y goce de ellos.
yo creo que ese mercado es supremamente importante y habrá que ver hasta qué punto el mercado nacional se ve afectado económicamente para que puedan sostener ese estilo de vida, mantener una embarcación. Pero pues todos sabemos que las embarcaciones son un bien suntuoso y son un medio de recreación. Entonces yo veo un gran mercado que está un poco dudoso sobre qué tan fuerte económicamente va a ser el impacto de la crisis para ver si pueden o no mantener su uso de embarcación. Pero también veo un mercado muy expectante que todos los días está preguntando cuándo puedo utilizar la embarcación, porque como tú muy bien lo has dicho, ahora es cuando la gente quiere utilizar la embarcación más que nunca. Es el único medio donde puede tener un esparcimiento tranquilo, al aire libre, minimizando cualquier posibilidad de contagio de coronavirus. Entonces creería que ese mercado nacional, más que desesperado de hacer un cambio, una reducción de gastos, está más enfocado en utilizar la embarcación. El segundo mercado es el mercado extranjero, que son esos yates y veleros que visitan a Colombia. Nosotros, casualmente, la temporada de huracanes de junio a noviembre, estamos recibiendo reservas y reservas y reservas, y toda nuestra respuesta es, estamos a espera de que se regularice la apertura de fronteras para saber si podemos o no atenderlos, pero esa demanda sigue viva. Entonces, ese turista cuando llegue a Colombia tendrá dos opciones, o se queda en Colombia haciendo turismo, que dependerá si ya reactivamos o no la economía, o dos, buscar una forma de salir del país y en un periodo posterior recoger la embarcación. Entonces, ese mercado también lo veo muy latente y con mucho interés de seguir adelante visitando a Colombia, que es el mercado internacional, y eso me parece fantástico. Y el tercer punto es el mercado de explotación comercial, que son todas esas embarcaciones que se dedican a transporte marítimo de pasajeros o, en su efecto, a hacer charter privado. Yo, en parte, asocio ese mercado como si fueran unos restaurantes. Son negocios que operan y por las limitantes que han hoy les ha tocado cerrar su negocio. Yo veo un cambio en ese mercado. Yo veo unas empresas listas, que están listas para operar, pero necesitan el flujo de personas. Entonces, generalmente el flujo natural era mercado local y turismo. Con toda esta afectación que ha cerrado todos los hoteles, ese mercado de turismo va a tener un inicio mucho más lento. Pero yo pensaría que el mercado local va a tener una demanda mucho mayor a ese servicio. Yo pensaría que cuando logremos esta reactivación, todas esas personas que no tienen bote y que buscan una forma de esparcimiento, de recreación, van a buscar la forma de arrendar una embarcación o simplemente de comprar un pasaje y ir a una playa o hacer un paseo en mar. Yo creo que esa dinámica de ese mercado va a cambiar y yo creo que el decreto 990 que pidió el gobierno nacional ahora en julio es clave en el sentido de que incluye dentro de las excepciones a las actividades náuticas y a las marinas. O sea, yo creo que es un espaldarazo que el gobierno nacional nos ha dado gracias al apoyo de IMAR, gracias al trabajo de Azonáutica, que por primera vez como sector nos podemos mostrar en el mismo nivel de las asociaciones de Acodres, de Cotelco. O sea, yo creo que eso nos va a dar mucha representatividad. Y ahora yo creo que el trabajo estará enfocado en lograr los planes pilotos y hacer la tarea bien hecha y con responsabilidad para que las autoridades generen confianza en nosotros y en los usuarios y esto no afecte las tasas de contagio y podamos seguir desarrollando los negocios que estamos desesperados por abrir. Creemos honestamente de que nuestros negocios, y incluye a todo lo que estamos en el sector náutico, somos responsables en cómo hacemos las cosas, consideramos que es el medio ideal para hacer el esparcimiento. Entonces, yo creo, Frank, que las cosas están dadas, creo que vamos por buen camino y yo creo que muy pronto estaremos otra vez con la apertura de todos los negocios de los que estamos en este sector náutico. Muchas gracias, Juanca, por tu intervención. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas que podemos ver un poco positivas nosotros es ver lo que ha sido la reactivación de la náutica en otros países que han abierto y el boom que se han visto en temas de ventas y utilización de embarcaciones. En un artículo de Fox News, una empresa que se llama Quality Boats, que tiene cuatro sucursales en la Florida, el mes de mayo rompieron récord de ventas
que nunca habían tenido en 46 años. Y yo creo que tenemos que aprovechar este momento y buscar la forma de que cuando se reactive el sector, aprovechemos y ojalá tengamos ese mismo boom que han tenido otros países como Estados Unidos. Seguimos entonces ahora con el ingeniero naval Ricardo Mejía Correa, asesor técnico de náutico de Guardoño, que nos hablará un poquito sobre lo que ven ellos en el futuro de la construcción de embarcaciones. Buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora sí, Rica. Sigue. Ok. Perfecto. Entonces, desde el punto de vista de los astilleros, quiero hacer mi disertación sobre tres temas. Básicamente, el primero, cómo nos afectó a Guardoño, el segundo astillero del país después de Cotecmar, el COVID-19. Suspendimos operaciones cuando lo ordenó el gobierno nacional y solamente estuvimos cerrados un poco menos de un mes. En abril 13 se continuó la producción para atender básicamente nuestros compromisos internacionales, gracias a poder implementar rápidamente los protocolos de bioseguridad exigidos en Medellín. Y se logró a partir de trabajar con 2 turnos y separando cada turno con la entrada del personal para que no se encontraran los vestier ni a la entrada ni a la salida, y hemos podido operar casi normalmente para cumplir todos nuestros compromisos de entrega de botes. Obviamente en el mercado nacional prácticamente cero en lo que tiene que ver con botes deportivos. El área institucional sí se sigue moviendo con varias aplicaciones y los compromisos de exportación de botes. Eso es como nos afectó en Medellín. Yo estoy en Cartagena, estoy encerrado en Cartagena con todo lo que ello implica, pero Medellín se ha movido una dinámica distinta. Ustedes saben que es un efecto cultural y por eso la planta allá está funcionando bien. Si estuviéramos en Cartagena sería otro cantar, pero está funcionando como debe ser. El segundo punto es qué oportunidad vemos hacia el futuro en el negocio de las embarcaciones. Ahí sí, desde el punto de vista de ingeniería naval, hay que hacer varias apreciaciones. La primera y más importante para todo el gremio náutico, sobre todo los fabricantes y los usuarios, es que desde hace 2 años se está trabajando el Comité de Embarcaciones Menores de ICONTEC, el 255. Y se ha logrado hacer un trabajo muy bueno en conjunto con las autoridades, con DIMAR y con Ministerio de Transporte, quienes siempre han estado en absolutamente todos los comités, y es que el segmento de las embarcaciones menores, que es el segmento de azonáutica, y de la gran mayoría, por no decir la totalidad de las embarcaciones en Colombia, desde el punto de vista de la normatividad internacional, o sea, menores de 24 metros de eslora, no el concepto de cámara de comercio, no de cámara de comercio, sino de superintendencia de industria y comercio, que las embarcaciones en Colombia son menores de 15 metros para abajo, 25 toneladas de registro. Ese es un punto que habrá después que tratar, pero lo más crítico es que la legislación internacional es para 24 metros. 24 metros son barcos realmente grandes. O sea, aquí en Colombia, lo más grande que hemos fabricado, hemos llegado a 48, incluso algunas unidades de 50 y algo sobre solicitud, pero la industria típica, el casco más grande es de 45 pies, o algunos de 48, y no más. El resto de todos los otros barcos son bajo esa normatividad. Y ese teníamos un hueco muy crítico en nuestra legislación ante DIMAR y Ministerio de Transporte. Por eso se han adoptado las normas internacionales ISO. En este momento son de voluntario cumplimiento. Ya Guardoño como astillero las tiene completamente implementadas, porque para exportar, sobre todo los mercados norteamericanos y canadienses, son exigidas en su totalidad, y lo hemos hecho.
se cumplen todas y está en trámite en DIMAR y en Mintransporte la adopción de ellas como opción del ingeniero naval que debe firmar esos planos de construcción para que se asegure la calidad de la embarcación desde el punto de vista constructivo, así como se asegure la capacidad de personas respecto a un manual de carga o un manual de usuario asociado a una estabilidad mínima que debe tener el barco para cumplir una normatividad internacional, de forma que se asegure la vida humana en el mar, como lo implica la legislación OMI, que está firmada por Colombia y que todos debemos cumplir. En ese orden de ideas, como lo mencionaban antes, nuestra reglamentación debe ser posiblemente separada en embarcaciones mayores y embarcaciones menores para prestarle mayor cuidado a las embarcaciones menores, algo en que estaba muy empeñado DIMAR y el Ministerio de Transporte, y en el que hemos estado trabajando conjuntamente, como les digo. Entonces, lo que se busca en la construcción futura es que cumplan unas reglas de calidad mínimas de una norma internacional, lo que nos permite competir en el exterior y asegurar la calidad interna a nuestros usuarios, así como la estabilidad y asegurar vida humana en el mar y que no tengamos problemas con eso. Desde ese punto de vista, tenemos claro en la normatividad internacional que están separadas las embarcaciones de motor de las embarcaciones a vela. Ese es un punto sensible y que es importantísimo tomarlo en astronáutica más adelante. Por ejemplo, veleristas de hace tiempos como Rafael Simón le ha tocado clarísimo. Su barco es de los más hermosos y más veloces que tenemos aquí en competencia. Sí. Y tenemos esa cosa, están completamente unidas en este momento las reglamentaciones. En cambio, todo lo que nos llega de ISO dice claritico, la norma ISO 215-5, guión tal cosa, embarcaciones a motor, las otras propulsadas a vela. Y para Europa es al revés, lo primero son las embarcaciones a vela y después las embarcaciones a motor. ¿Por qué? Porque el mayor nivel de compenetración con el mar es en una embarcación a vela. Por algo todos los marinos siempre nos navegamos un tiempo en el Gloria en Colombia o en cualquier otra parte en una embarcación mayor a vela, precisamente para obtener ese espíritu marinero. En Colombia no lo tenemos separado, porque en este momento la reglamentación, por ejemplo, dice que para navegar en aguas protegidas en un barco de 15 pies, o sea, del tamaño de un Barracuda 5, del tamaño de un Snipe, hay que llevar radio, hay que llevar luces de navegación y una cantidad de cosas que necesitamos separar las reglamentaciones. En ese punto es importantísimo las estadísticas norteamericanas, por ejemplo, como el saber que todas las embarcaciones, la gran mayoría de las embarcaciones son menores, o sea, son barcos de 25, 26 pies, que se pueden mover perfectamente en tráiler. Pero aquí donde se puede bajar una embarcación, únicamente en una marina que tenga una rampa apropiada. Y eso es un decir. Por ejemplo, la marina de Juan Carlos, allá en Santa Marta, esa rampa es perfecta, tanto que allá está nuestra estación de guardacosta y podemos subir y bajar los barcos sin novedad. Pero en otras no. Aquí en Cartagena estamos ponchados en eso. Solamente hay algunas calles que terminan en el mar. Nunca se le ha puesto más cuidado por parte de la administración distrital y es un riesgo crítico bajar por ahí. Entonces hay que partir de eso si queremos mejorarlo. Y el último punto, y que lo mencionaba muy bien el señor almirante, es el de la educación marinera. Fíjese, los que estamos viviendo en la costa, sean nacidos en la costa o que vengamos del interior hace más de 20 años y que nos gusta el mar, no es tan fácil tener acceso a él precisamente por la oferta de embarcaciones más pequeñas que se puedan usar y porque cuando estamos estudiando, desgraciadamente toca tocar el punto que no gusta, o como lo mencionó el señor almirante, Bogotá tiene dos opciones, o ver los 2.600 metros más cerca de las estrellas
o como lo veo yo y todos los marinos, 2.600 metros más arriba del mar. Entonces, ese punto es crítico. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista educativo, debería ser como en Inglaterra o en cualquier otro lado que tenga 2 océanos o esté rodeado por el agua, desde que de chiquito le enseñan que Colombia tiene 2.600 metros, 2.600 kilómetros de playas en 2 mares o de línea de costa, que limita con un poco más de países que los que piensan todos los muchachos, y que tenemos casi tanta agua como tierra en Colombia. Y eso, usted coge a un muchacho de sexto bachillerato y le pregunta nada. Ahora, gracias a Dios, ya hay otra facultad de ingeniería naval en el país. Ya cada vez tenemos más posibilidad de que a la vuelta de 2 años tengamos ingenieros navales recién graduados con las competencias necesarias para poder elevar el nivel técnico de todos nuestros astilleros y cumplir con la reglamentación que se necesita, y orientar a buscar bien eso que queremos, que todo el mundo esté conociendo del mar a través de sus familias. Pero queda ese punto institucional, que no sé cuál es el campo, si es a través del Ministerio de Transporte o qué. Personas que llevan tanto tiempo lidiando con esto como Rafael Simón con su excelente cartas de navegación. Es con los únicos lados en que yo me he arriesgado a llevar mi velero que cala 1,85 m. Es el único que voy tranquilo, porque con las otras no tengo resolución suficiente para arrimarme. Y eso lo ve mucha gente de esa manera. Entonces, ese punto educativo no sé cómo será y cómo lo podemos impulsar desde Azonáutica y desde los constructores de barcos. Eduardoño en este momento tiene el mayor interés en trabajar por engrandecer toda la náutica en Colombia, y para terminar diciendo que cada vez ahora en los 75 años de Eduardoño se está en la línea de poder apoyar lo más posible nuestras líneas que tienen que ver con la pesca tradicional, los que necesitan embarcaciones pequeñas y demás, y todo eso es el conjunto para lograr que en Colombia cada vez la gente quiera más al mar y quiera nuestra agua. Eso es lo que tenía para decirles ahora en este tiempo, y continúa Frank. Muchas gracias, Ricardo. Total, yo creo que es importante que se sepa que en Colombia tenemos muy buenos fabricantes de botes, que tenemos la capacidad de poder exportar, y que tenemos que continuar mejorando la calidad y consiguiendo que cumplamos con toda esa normativa ISO, ABYC y demás para poder alcanzar el potencial que tenemos. La realidad es que los fabricantes en Colombia están sacando modelos nuevos a cada rato. Se vienen varios ahí en el futuro no muy lejano, y yo creo que es importante que se sigan apoyando a esas fábricas nacionales y que continuemos creciendo esa parte. Y sin duda tenemos que crecer y continuar consiguiendo que haya más acceso a la náutica para toda la sociedad, y que realmente creamos ese ADN náutico. Muchas gracias a todos los panelistas por sus intervenciones. Ahora pasamos a la sección de respuestas y preguntas. Ya las preguntas fueron seleccionadas previamente por la audiencia, entonces empezaremos con ese segmento. La primera pregunta se la quisiera hacer a Rafael Simón. Desde la perspectiva del navegante, de una persona de mar como tú, ¿qué es lo que más has extrañado en esta cuarentena y qué te gustaría ver en el mercado colombiano que hoy no tenemos? Salir a navegar. Es que esto nos cogió a los veleristas en el momento más complicado, pues estábamos justo en la temporada de regatas. Compré velas nuevas, llegaron las velas nuevas y no las he podido estrenar. Entonces la verdad es que el mar lo llama a uno, es una cosa terrible verlo desde el balcón de la casa y decir, bueno, y esto que está allá afuera, yo cómo es posible que no pueda salir si hay ahí distanciamiento. Sí, no, el espacio, la verdad es que el confinamiento es frustrante. Afortunadamente nosotros estamos en Cartagena con la vista al mar más hermosa del mundo,
y eso nos libera la mente. Pero yo pienso en la pobre gente que no tiene esa fortuna y mira contra el balcón del vecino en la calle de enfrente y hasta llega a su horizonte unos 3 meses encerrado de eso. Caramba, la presión psicológica debe ser tremenda. En cuanto a qué no tenemos en Colombia todavía, yo cuando hicimos la guía náutica en ese momento, hicimos mucho esfuerzo en crear lo que llamamos y copiamos de México, que era la escalera náutica, es decir, una serie de puertos cada 4 horas de navegación a vela, puertos seguros donde uno pudiera llegar con su embarcación. Si yo pudiera llegar a Santa Marta y tener unas navegaciones de 4 horas y yo salgo de la bahía de Cartagena o salgo de las islas de San Bernardo, llego a las islas de Rosario, llego a la bahía de Cartagena, llego a Serena del Mar, luego llego a Puerto Velero, luego llego a un puerto seguro al sur del río Magdalena, luego cruzo y así voy haciendo unas paradas. Eso realmente es lo que te garantiza poder usar la navegación en su plenitud. Hoy nosotros somos navegadores de corta distancia. El grueso de la navegación que tenemos y de lo que logramos hacer es de la bahía de Cartagena a las islas de Rosario. Eso te diría que es el 90% de la población que navega en este territorio. Y en Santa Marta también son distancias muy cortas realmente. Y lo son porque es que poder dar el salto te toca salir y navegar 30 horas o 20 horas o 15 horas. Entonces requiere una experticia mucho más grande. Entonces la simplificación nace desde eso, de tener lugares donde tú puedas ir, llegar y pernoctar con estos puertos. Ese fue el espíritu de la guía náutica. Esto está escrito así y eso lo identificamos con todos los expertos cuando hicimos la guía náutica. Escogimos los lugares donde podían ser potencialmente desarrollados para marinas. Entonces uno debería, como nación, decíamos nosotros en esa época, que probablemente en vez de esperar que el privado encuentre el sitio de la marina, podría la nación decir, yo quiero estimular que en estos lugares donde se dé esa escalera náutica se hagan las marinas y casi que dejar consultado previamente un poco como se hacen las APPs privadas, ¿no? Yo como nación quiero hacer una carretera del lugar A al lugar B y hago la licitación a ver quién quiere hacer esa carretera. Lo mismo acá, casi que la DIMAR pudiera escoger con esa guía náutica, que fue lo que pensábamos en su momento, esos sitios y decir, aquí se puede desarrollar una marina. Sacar todos los permisos, que el inversionista llega y lo hace rápidamente. La gente a veces es muy frustrante decir, no, yo me voy a demorar 5 años en lograr todos los permisos para hacer una marina. Invierto en la bolsa de Nueva York o invierto en la bolsa de Colombia y ya. El esfuerzo empresarial es muy grande y con muchísimo riesgo que te digan que no en el camino. Entonces pierdes mucha plata. Entonces un poco invertir el proceso y decir, yo nación tengo la determinación de establecer una marina cada 4 horas de navegación, donde tengo suministros, hielo, agua, combustibles, mecánico, un soporte, lo que sea necesario, y eso sí que potencia todo el desarrollo. Para mí eso es lo que le hace falta. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. La siguiente pregunta para Juan Carlos Romero. ¿Qué oportunidades visualizas para la náutica en Colombia y qué no está bien que se pueda mejorar? Frank, yo de oportunidades, yo creo que Colombia tiene todo. O sea, Colombia, mira, tiene las dos costas. El Caribe como tal, o sea, la costa atlántica está dentro del corazón del Caribe, o sea, que tiene una ruta natural de navegación muy próxima. El Pacífico es supremamente rico en pesca. Eso es un mercado que tiene un potencial gigante porque quien ama la pesca viaja al otro lado del mundo con tal de pescar. Entonces yo creo que son nuestra naturaleza que nos da esa ventaja. Y yo creo que hay algo muy importante que tiene Colombia, es que no muchos países son por naturaleza amables. Nuestra naturaleza es ser muy amable con el turista y eso genera un impacto muy positivo en ellos. Cuando llega un turista y se siente bien recibido, se siente que de verdad ahí uno los entiende y uno los acompaña y se alegra de que estén ahí, eso genera un voz a voz impresionante y yo creo que eso es lo que ha permitido que Colombia tenga ese crecimiento tan rápido en el mercado. Otro tema muy importante que tiene Colombia es que las tasas de cambio, ya sea con euro o con dólar,
a un turista les resulta muy, pero muy económico venir a Colombia y disfrutarla desde un punto de vista turístico. Entonces esa es una ventaja que nosotros tenemos y creo que debemos seguir apoyándole. Yo creo que vamos en buen camino. Yo creo que las cosas se están haciendo bien. Yo creo que es mantener el impulso, lograr la reactivación y continuar los planes de trabajo que tenemos para avanzar rápidamente. Muchas gracias, Juanca. Esta pregunta para el señor almirante. ¿Cómo hacemos de la náutica una práctica sostenible y cómo educamos sobre el medio ambiente y su cuidado? Bueno, definitivamente esto hace parte de lo que hemos venido diciendo con relación a lo que significan esos dos capítulos de educación marítima y cultura marítima. Si es de los protocolos que estamos... diseñando ya desde hace mucho tiempo para habilitación de marinas y partiendo de la base de que todo lo que llevemos a bordo de las embarcaciones a los sitios turísticos deberíamos de retornarlo, pues creo yo que ese es el primer elemento que es clave. El segundo, definitivamente, estar armonizados con esa cultura del mar significa el respeto al mar. Y si lo hacemos de esa manera, estaremos convencidos de que va a ser la forma como vamos a ser directos garantes, como ya sea veleristas, en un yate, en una embarcación pequeña, de que cualquier cosa que encontremos en el mar, deberíamos de ser parte de esa solución, de recoger ese plástico, de recoger ese elemento que está en cualquier parte, porque sabemos que le hace daño a la naturaleza. Entonces, creo que aquí convergen exactamente esos dos puntos, el de la educación marítima, el de cultura marítima y el de esa conexión con el mar, que es de lo que significa ese respeto por la naturaleza de fauna y flora marina, y por supuesto que todo lo que vayamos a hacer de mantenimientos a nuestras embarcaciones, debemos hacerlos con todos los procedimientos que están establecidos para evitar la contaminación por combustibles o generar cualquier elemento nocivo de fibra de vidrio o cualquiera de estas cosas que van generando residuos cuando hacemos estos tipos de mantenimientos. Yo creo que tenemos que armonizarnos y que ese es el principio para hacer una actividad como en efecto lo es de descanso, de recreo, de confort para quienes tienen la oportunidad de desarrollarlo, y el objetivo precisamente es buscar estrategias específicas, sino que se pueda vivir de una manera más factible, que en la medida en que el marco legal que estamos desarrollando nos lo puedan aprobar legislativamente, creo yo que la náutica va a llegar a niveles de muchas posibilidades de la sociedad, no solamente quienes tienen las oportunidades de tener un bote, porque aparentemente se necesita tener muchos recursos para esto, sino que realmente debemos fomentar que sea una práctica que se pueda desarrollar en todos los niveles. La siguiente pregunta es para el ingeniero naval Ricardo Mejía. ¿Qué opciones se han buscado para mejorar las exportaciones de bienes náuticos? Ok. Las opciones que se han tenido en Eduardoño ha sido básicamente exportación a Estados Unidos, a Canadá, al Caribe, precisamente por ser todas esas zonas conocedores de la calidad de las embarcaciones hechas aquí. Entonces, lo que se ha visto por parte de los que quieren comprar esas embarcaciones es que especifican muy claramente qué quieren. Cumplir unas normas muy particulares, entonces dice un proveedor, Kraken o alguno, que está bien registrado en Estados Unidos, cómo quiere sus barcos. Y se hace todo lo que ellos piden. Y ahí es donde viene el punto de la calidad. Ellos exigen siempre cumplimiento de normas, unido casi siempre a normatividad ISO para construcción de casco y normatividad ABYC
para cumplimiento de sistemas como sistemas eléctricos, de gasolina, todo en un solo conjunto que debe llegar listo para una revisión y siempre firmado por el responsable del astillero ante la autoridad local, en este caso ante DIMAR, el ingeniero naval de cada astillero. En particular, así es como lo hace Eduardoño, y es ahora en este tiempo de COVID con lo que se ha mantenido trabajando más fuerte en nuestra planta, cumpliendo compromisos de exportación internacionales que, insisto, están amarrados a cumplimiento de normas y seguimiento de protocolos estrictos de producción presentables al dealer y traspasables al cliente. Muchas gracias. Muchas gracias, Rica. La siguiente pregunta es para el capitán de puerto. Una de las mayores quejas del mercado son los costos y la normativa y lo incómodo y demorado que son los trámites. Muchos de estos diseñados para embarcaciones comerciales y o mercantes. ¿Cómo podemos mejorar esto? Bueno, Frank, así como veníamos hablando inicialmente, yo pienso que si omitiéramos estos certificados engorrosos, que estábamos hablando como el certificado de estupefacientes, y de pronto el certificado de letras de llamada ya no, porque ya lo tenemos bajo el trabajo de la autoridad marítima y lo estamos sacando, pasamos de 2 meses más o menos que se demoraba ese certificado de letras de llamada y ahora lo estamos haciendo aproximadamente en 2 semanas. Pienso yo que podríamos estar dando un paso muy interesante donde podríamos sacar trámites tanto de licencias como de matrículas en aproximadamente 15 días. Eso va alineado totalmente con lo que decía el señor almirante con la ley de abanderamiento, donde podemos estar omitiendo ese certificado de paciente y seguro, que haría las cosas mucho más fáciles para todos. Y referente al tema de los honorarios, de todos los trámites, esto fue un cambio que se hizo hace unos años con el grupo de inspectores. El grupo de inspectores antes lo teníamos independiente, ahora hace parte de las filas de la Dirección General Marítima. Estos honorarios finalmente fueron evaluados y tasados para sostener, no es para recibir más dinero la autoridad marítima, sino únicamente para sostener esa planta de inspectores y poder garantizar un servicio eficiente y rápido cuando se solicitan los inspectores para hacer las inspecciones en las diferentes, para sacar el trámite de las diferentes licencias y demás. Entonces, finalmente, los costos son realmente los justos y lo que se necesita para poder mantener y garantizar ese grupo de inspectores. Listo, muchas gracias, señor capitán de puerto. Bueno, aquí hay una pregunta muy popular, que es que cuándo se abre el sector. Entonces esa la voy a responder yo. Ojalá y fuera ya. Desafortunadamente el tema es un proceso. Azonáutica empezó este proceso hace más de 2 meses, muy de la mano con DIMAR y con la Capitanía de Puerto de Cartagena. Se hicieron todos los protocolos de bioseguridad, se presentaron, se radicaron en el ministerio y están pendientes para ser aprobados. Ya obviamente con el nuevo decreto estamos ya en la posibilidad de empezar con un plan piloto, pero desafortunadamente necesitamos primero que se nos apruebe los protocolos. Creemos que va a ser pronto, confiamos en eso y obviamente en ese momento pues buscaremos la manera de que se reactive el sector lo antes posible por todas las razones que hemos dado anteriormente. Y de nuevo quiero reenfatizar que hemos encontrado en DIMAR y en Capitanía de Puerto una institución que realmente ha sido muy pro de la náutica, con mucha disposición para ayudar, han entendido los beneficios de la náutica, lo que significa poder navegar, el poco riesgo que eso trae, y entonces estamos confiados de que nuestro sector la verán muy pronto y empezaremos a ver ya actividad náutica y empezamos a poder navegar, como dice Rafael Simón, y poder disfrutar de nuestros mares. La siguiente pregunta se la hago a Rafael Simón. Uno de cada 3 americanos sale a navegar al año. 17% de todos los hogares en Estados Unidos son dueños de un bote. La mayoría, el 95%, son menores de 26 pies y el 46% de los botes son menores de 16. ¿Cómo despertamos el ADN náutico en las personas en nuestro país? ¿Cómo impulsamos el uso y el goce de botes?
y cómo conseguimos que una mayor parte de la sociedad pueda disfrutar de la náutica? Pregunta enorme. Bueno, primera claridad, yo creo que el ingreso per cápita del americano es bastante superior al nuestro y eso hace que tengan más ingresos disponibles para tener una lancha como tienen un carro en su casa. Creo que parte de lo que hablábamos antes de la facilitación de los procesos lo hace posible que así sea. Y hay un elemento muy importante, esa estadística no habla solamente de los mares. Mucho del territorio americano está lleno de pequeños lagos y ríos y ciénagas que todas se utilizan. La verdad es que tendría uno primero que ampliar esa estadística al uso de, bueno, uno como en Guatapé. El mundo náutico de Guatapé es una belleza, la cantidad de embarcaciones que hay ahí en Medellín, que tuve la oportunidad de estar hace como un año. Hay una vida alrededor de la laguna. En Guatavita, en Bogotá, también tienen algo de eso. Hay más flota de veleros de la misma clase que en el mismo Cartagena. Y uno debería comenzar a ver ese mundo holísticamente y pensarlo como una nación. El río Magdalena, todo lo que se navega, el Orinoco, me dicen que yo no lo conozco, que es una belleza, los llanos orientales, lo que hay ahí. Entonces, impulsar esto a nivel nacional, no solamente en el mar, para poder mirarlo con esa estadística es fundamental. Y facilitación, obviamente, y bueno, ahí está la labor de los fabricantes y los vendedores de embarcaciones que hacen el trabajo como todo el mundo, es crear una necesidad y una diversión alrededor del tema, hace que la gente al final lo compre, ¿no? Y sea fácil el proceso. Cuando es tan difícil, la gente dice, no, hombre, que va, ¿y para qué me meto en eso? La verdad es que esa facilitación es clave, sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Esta pregunta para Juan Carlos Romero. ¿Qué enseñanzas nos está dejando la pandemia? Entre todo lo negativo, ¿qué cosas positivas podemos sacar? ¿Cómo aprovechamos esa enseñanza para oportunidades en el futuro post-COVID? Bueno, yo creo que la pandemia lo que nos ha enseñado es que todo puede parar. Yo creo que ninguno de nosotros consideró esto en ningún escenario, por más ácido que haya sido en la modelación, de que literalmente la economía se frenara y duráramos 3 a 4 meses en un confinamiento nacional. Yo creo que eso no cabía dentro de ninguno de nuestros escenarios. Muchas personas hablan de reinventar los negocios, comparto esas ideas, pero yo creo que la salida está en hacer operaciones responsables. O sea, nosotros tenemos que aprender a convivir con este virus porque, como bien lo comentaron anteriormente, no hay una fecha cierta sobre cuándo va a ser resuelto, va a haber una vacuna. Y debemos tratar de avanzar lo más rápido posible con el fin de evitar al máximo el deterioro de la economía y así los negocios puedan sobrevivir a esta crisis. Esa sería mi opinión del tema. Listo, muchas gracias, Juanca. Esta pregunta para el señor almirante. ¿Cómo visualiza usted la industria náutica en Colombia en 5 o 10 años? Bueno, definitivamente lo que nosotros seguimos considerando es una apuesta absoluta a la náutica, a las marinas, a que realmente nuestra zona costera, con su condición de belleza y armonía, el Caribe colombiano se vuelva el sitio más importante a nivel regional, que como lo hemos dicho en ese trabajo que decía Rafael Simón desde hace algo así como 8 años, que fue todo ese tema del corredor náutico Caribe, lo visionábamos y desafortunadamente tengo que decirlo con tristeza. Fíjese que eso es lo que yo llamo conciencia marítima y cultura marítima. Si tuviéramos la visión tan clara de saber el potencial que tenemos y de cómo podríamos incrementar el turismo en Colombia, realmente esto hubiera sido decisión desde hace mucho tiempo. Pero bueno, digamos que lo más importante es que ahora lo estamos haciendo porque ahora hay un alineamiento claro entre lo que la autoridad marítima está pidiendo y lo que la parte interinstitucional también sabe que es importante. En esto yo sí quisiera decirles a todos que debemos coadyuvar juntos el esfuerzo. Con el gremio marítimo estamos convencidos que podemos desarrollarlo y creo claramente que en 10 años vamos a tener ese panorama. Tenemos que rápidamente superar esta situación de pandemia porque lo que se debe venir todo es ese proyecto que ojalá no quede otra vez ahí, como lo habíamos dicho Rafael Simón,
las boyas, ¿se acuerda de esas boyas que hablábamos para Parque Tayrona, para que colocáramos allí yates, pudiéramos tener, que llegaran embarcaciones que prestan logística? ¿Ustedes se imaginan cuánta gente podríamos recibir en el país, en el Caribe colombiano? Yo creo que, perdónenme si me quedo corto, pero serían 500,000 o 1,000,000 de personas que anualmente vendrían en las épocas de invierno de la parte norte, tanto de Europa y la misma de Estados Unidos y Canadá, se vendrían todos para este lado porque creo que tenemos una condición espectacular. Y lo que tenemos que saber es que tanto desde la parte departamental y local, señores gobernadores, señores alcaldes, por favor, creen las secretarías marítimas, turísticas. Es que tenemos que crearle la academia. Mire, les decía, ¿cuántas universidades en el Caribe realmente están desarrollando temas de náutica o temas que tengan que ver con la parte marítima? Pues entonces no nos estamos preparando y ahí es donde estamos generando toda esa siembra. Yo sí soy un convencido que tenemos que trabajarlo mucho. Con la academia estamos trabajando mucho con todas las universidades del Caribe, desde la Universidad de La Guajira y por supuesto la tecnológica. También estamos trabajando con la Universidad de Antioquia en el sur. Mire todo ese corredor, es que el corredor náutico fue establecido precisamente con esa visión de que la gente tenga una ruta, un corredor para hacer realmente una navegación segura y que además tenga la posibilidad de ese componente que decía la vicepresidente, de esa cultura caribe, desde su gastronomía hasta todo lo que significa todos esos elementos culturales tan ricos que tenemos. Yo sí vuelvo a reiterar la importancia de eso y convénzanse de verdad. Nosotros en 10 años tenemos el país más competitivo desde el tema marítimo y soy un convencido de eso y trabajaremos muy fuertemente por eso hasta el día que estemos en la institución y después también, porque de todas maneras la vida sigue y lo que uno aprendió no lo puede dejar ahí. Así que estamos siempre al servicio y convencidos de que lo que podemos hacer en esta etapa en Dimar es dejar esa siembra clara. Como les digo, el objetivo este año mínimo son 3 marinas en Cartagena. Espero que en Santa Marta nos copien la idea porque ya tenemos una pendiente y en La Guajira tenemos otra. Con eso yo creo que saldríamos bien en este año, pero tenemos que volver los proyectos reales. Yo sé que las 3 de Cartagena vamos a avanzarlas mucho porque haya habido un trabajo muy coordinado con todo desde el gremio de quienes están interesados y además por la buena labor que viene haciendo el capitán de puerto con todo ese trabajo interinstitucional y con el gremio. Muchas gracias, señor almirante. Como le he dicho anteriormente, muy agradecido con el trabajo de Dimar y con el impulso que ustedes están dando al mercado. Así que muchas gracias por eso. La siguiente pregunta para el señor Ricardo Mejía. ¿Qué apoyo gubernamental necesita la náutica? ¿Qué son las cosas más urgentes? Usted habló sobre el caso de que más parte de la sociedad pueda aprovechar de la náutica. ¿Por qué nos habla un poquito más sobre eso? Ok. Al respecto, hay 2 líneas de acción. La primera, que es completamente institucional desde la Dirección General, es volver a retomar reglamentación que existía en la que claramente la parte de veleros estaba separada, veleros vistos como los que son day sailors, puros veleros que son solamente para dar una vuelta en el día y que son los conocidos en el mundo de la vela como la vela ligera. Deberían estar completamente aparte. Ahora con la reglamentación vigente quedaron todos juntos. Es posible volver a retomar y separar los campos en que deben estar aparte todo lo que puede ver con el desarrollo de los que quieren navegar desde una escuela de vela como un Optimist, un barquito de 2,5 metros hasta llegar a un Snipe con las flotas como las que hay increíblemente en Bogotá. Ese tipo de barcos en que realmente no tienen ni siquiera propulsión auxiliar, lo único que puede llevar uno si lo coge en la noche es poder cumplir el reglamento internacional de Polrex y llevar una linterna y alumbrar que está llegando, pero eso no debe ser y debe estar separado. El otro son las embarcaciones menores, realmente menores de pesca. O sea, poder tener un botecito, sea el inflable con un motorcito de 2 caballos, 4 caballos para salir a pescar con el hijo. O dar una vuelta en una canoa a remo, cosa que no hay casi nada en Colombia y menos en los ríos, excepto las que se usan para pesca artesanal, que es otro de los temas que se quiere apoyar bien. Y queda el otro detalle de las embarcaciones menores para poder usar en tráiler, que tiene que estar unido, como lo dije antes, a tener dónde bajar esas embarcaciones. Y eso
da lugar a una revisión de seguridad en cuanto a que salir de aguas protegidas, o sea, no protegidas, o sea, salir de Cartagena en este caso particular para ir hasta las Islas de Rosario, es obligatorio usar 2 motores, pero entonces es ver cómo se maneja eso, de dónde sí se puede navegar con un motor y dónde debe tener una auxiliar, no de igual potencia, sino un mínimo como para que en caso de falla del principal, al menos pueda llegar usted en modo de desplazamiento hasta donde puede llegar. Y todo eso unido a poderlo enseñar a nivel al menos de bachillerato y en las universidades, porque es increíble el desconocimiento de lo que hay y la falta de cultura marinera en nuestra sociedad. Muchas gracias, Ricardo, por la intervención. Sin duda, creo que hay mucho para trabajar. Creo que eso es una de las cosas que en Azonáutica tenemos que liderar, buscar la forma de conseguir que la reglamentación y sea, digamos, lógica y que sea fácil para los usuarios y acompañar a la autoridad para que eso se dé de esa manera. Quisiera agradecerle, bueno, antes de terminar, he visto muchas preguntas sobre si la conferencia fue grabada, y si fue grabada, y le estaremos dando más información más adelante para que puedan acceder a ella. Quería agradecerle a los panelistas. Realmente ha sido un honor para mí poder moderar este conversatorio con personas tan importantes en nuestro gremio, personas que respeto mucho. Quería agradecer también a la DIMAR, a la Andy, a Novo Civitas, a Eduardoño, a Marina Santa Marta, al equipo completo de Azonáutica, de su junta, al Grupo Heroica, al Centro de Convenciones de Cartagena, a Magix Group y a Todomar por el apoyo al evento. Quería agradecerle a todos los asistentes por haber hecho parte de este conversatorio. Realmente, como les dije, es un orgullo para nosotros poder tener este tipo de eventos y poder compartir con ustedes las enseñanzas y el futuro de nuestro sector. Esperamos que haya sido de su agrado. Sabemos de los grandes retos en los cuales nos enfrentamos, pero sin duda vamos a ser capaces de superarlos. Quiero también aprovechar este momento para pedirles a todos que nos sigamos cuidando y que cuando que haya la reapertura de nuestro sector seamos responsables, cumplamos con los protocolos, sigamos las instrucciones de la autoridad, porque es de nuestra responsabilidad que sigamos abiertos y que el país pueda seguir creciendo. Es para el beneficio de nuestra ciudad, de nuestra familia y de nuestro país. Gracias a todos, feliz día y nos veremos pronto. Muchas gracias. Un buen día para todos. Buen día. Gracias. Lamento mucho, pero no me salió la cámara al final, no puedo despedir.